Entonces vamos a continuar, ¿ya? Mire, en cuanto a la meningitis crónica, debemos de concentrarnos en diagnósticos diferenciales, porque hay varios cuadros por eh, agente etiológico que va a causar un cuadro diferente a uno al otro en su en las características del germen, ¿ya? Y algunos signos y síntomas peculiares, ¿no? Entonces, por esto que nosotros en meningitis crónica tenemos que saber usar, ¿no? Un diagnóstico diferencial, ¿ya? Y frente a todos los agentes que van a causar una meningitis crónica, en la mayor proporción están causadas por tuberculosis, ¿no? Entonces es la que va a dar meningitis crónica con mayor frecuencia. Por eso recibe dicho nombre, o dicho tratamiento también, ¿ya? Meningitis crónica, ¿no? Entonces las distinciones anatómicas que son relevantes para el diagnóstico clínico lo tenemos que saber, ¿ya? Entonces tenemos que ubicarnos en cómo está compuesto el sistema nervioso central. Entonces, bueno, la teoría nos dice que las infecciones del sistema nervioso central son relativamente infrecuentes. Sin embargo, puede provocar secuelas neurológicas muy incapacitantes, ¿ya? Complicaciones potencialmente mortales. Es cierto, el sistema nervioso central es un órgano vital que está muy bien protegido frente a agresiones. Entonces ustedes van a ver que hay una protección de la capa externa dura formada por el cráneo y la columna, ¿ya? Y sus capas internas de protección dura madre, arachnoides y pia madre. Entonces acá nosotros tenemos el hueso y eso todavía por encima tenemos el cuero cabelludo, ¿ya? Debajo del hueso estamos hablando de la dura madre, luego el arachnoides y debajo todavía el subarachnoides donde está ubicados los vasos sanguíneos, ¿ya? Y ahí tenemos la pía madre, ¿ya? Y lo que es la parte ya de la corteza propiamente, la corteza, ¿ya? Y en esta diapositiva también estábamos hablando nuevamente, ubicando a qué, a la subarachnoides, el espacio subarachnoide. Ya tenemos acá vasos, ¿no? En este espacio debajo del arachnoides, o subarachnoideo, ya están los vasos. Entonces de acá ustedes tienen que ver cómo es que el compromiso, por dónde viene el flujo sanguíneo en su mayor parte, ¿no? Entonces, esta anatomía nos hace pensar de cómo el cerebro se compromete, ¿no? Entonces, hemos hablado de meningitis, que viene a ser las envolturas, ¿no? Envolturas, estamos hablando del espacio subarachnoideo. Entonces, en este espacio subarachnoideo ocurren problemas de meningitis, ¿ya? Entonces, ya ubicados, ya ahora vamos a seguir con la clase. Entonces, ahí se enfoca en la forma de presentación. Entonces, los pacientes con meningitis crónica tienen un inicio insidioso. Entonces, podemos insidioso decir que son de días, semanas, ¿ya? Entonces, bueno, los síntomas compatibles con una infección crónica del sistema nervioso central durante por lo menos 4 semanas, ¿ya? Y presentan signos de inflamación crónica del líquido cefalorraquídeo. Entonces, los síntomas de la meningitis crónica pueden tener altibajos durante semanas o meses. Entonces, esta evolución es ondulante. El paciente puede mejorar y desmejorar, y así sucesivamente.
Ya las formas de presentación se deben distinguirse de que ya sea una meningitis aséptica recurrente, un cuadro de mieloradiculitis crónica o una encefalitis crónica. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar gruesamente de estos tres cuadros. ¿Ya? Este mieloradiculitis crónica es cuando se está comprometiéndose la médula. ¿Ya? La médula es ósea. ¿Ya? Y la encefalitis cuando está el parénquima, o sea, el encéfalo se ha comprometido. Y obviamente que también hay otro cuadro de meningitis aséptica recurrente. Entonces se habla más acerca de los virus acá, ¿no? Entonces, los síntomas iniciales de la meningitis crónica consisten en que cefalea, cefalea, cefalea. Luego puede estar paciente nauseoso y disminución de la memoria y de la comprensión. Son pacientes que poco a poco van perdiendo la memoria, ¿no? Entonces pueden estar en un estado confuso, ¿no? No recuerdan las actividades que han hecho un día antes, o en el mes, o en los años pasados, ¿no? Entonces la memoria va deteriorándose. Entonces de esta forma nosotros podemos reconocer a los pacientes, ¿no? De esta forma podemos nosotros reconocer a los pacientes. Ya, mire, seguimos en forma de presentación. Cuando la hidrocefalia complica una meningitis insidiosa, entonces la demencia puede ser un hallazgo relevante, ¿no? Reseñado mejor por los familiares que por el propio paciente. Ojo, ¿ah? Entonces, cuando empieza a hinchar el cerebro, ¿no? Entonces estamos hablando de una meningitis insidiosa. Se va lentamente, va evolucionando. Entonces el paciente puede tener estados de demencia, ¿no? Entonces, ¿quién más lo puede notar? Es la familia, es la persona que está junto al paciente, ¿no? Y lo ven y están comprometidos su estado neurológico, de lo que es las funciones superiores, ¿no? Lo que es el pensamiento, la memoria, el lenguaje, ¿no? Entonces, estos pacientes ya van a tener ese tipo de deterioro. Ya, pues, en la exploración física, ¿cómo vemos al paciente? Entonces, puede ser normal, incluida la ausencia de fiebre, ¿ya? El paciente puede estar mal, ¿no? Que ya el microorganismo ha subido al meninge, pero su comportamiento no primario es normal. Luego puede tener fiebre o ausencia de fiebre, ¿no? Entonces vamos a hacer la exploración neurológica. Y en la exploración neurológica podemos encontrar anomalías más frecuentes. ¿Cuáles? La memoria antigua. Es decir, el paciente no va a tener lucidez. Le preguntamos lo que ha hecho en la primaria, en la secundaria, si ha estudiado, ¿no? Su época escolar. Ahora, y lo que recientemente ha pasado, ¿no? Ya, entonces este paciente va a estar confuso, ¿no? No va a recordarlo, ¿ya? Va a estar apático. Y si hacemos un fondo de ojo, va a haber papiledema, ¿ya? Entonces, y parálisis de los nervios craneales. Y sobre todo del sexto par, ¿no? El sexto par. Ya valoren el sexto par. Entonces, este paciente pues está relacionado a tener un diagnóstico de meningitis crónica, ¿ya? Entonces, a medida que el edema cerebral, o sea, cuando se hincha las meninges, comprime el tronco del encéfalo, entonces puede aparecer signos de motoneurona superior. Entonces, ahora, ¿de qué estamos hablando? Signos de motoneurona superior. Ustedes saben que en el cerebro, en la porción prerolándica, ya tenemos que las neuronas, ¿no? De Bells, las neuronas de Bells,
que son las neuronas eh, no superiores. Entonces, estas motoneuronas superiores, que también llamamos, son células piramidales. Ramón y Cajal, cuando estudia y clasifica las neuronas, a una de ellas por su tamaño grande y la forma de pirámide le pone ese nombre, una neurona piramidal. Entonces, esa neurona está ubicada en un grupo de células que se hacen llamar las células de Bell's o primera motoneurona, ¿ya? O motoneurona superior. Entonces, aquí vamos a encontrar un signo importante que se llama Babinski. Babinski. Entonces, el Babinski es el signo importante para valorar un síndrome piramidal, un síndrome de la motoneurona superior. Ojo, no van a confundir piramidal con la degustación de las pirámides, no. Estamos hablando del síndrome piramidal es porque se trata de la primera motoneurona, ¿ya? La motoneurona superior, por la forma que son las neuronas en forma piramidal. Ojo, anoten eso, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en este síndrome de la motoneurona superior? Va a haber un aumento de los reflejos tendinosos profundos, clono del tobillo, ¿ya? Y ya enfatizamos el signo de Babinski positivo. Y finalmente vamos a encontrar respiración de Cheyne-Stokes. Les han hablado esto en la semiología, ¿no? Respiración de Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes es una respiración que empieza 1, 2, 3, 4, 5 ciclos y luego hace una apnea. Empieza otro ciclo, 1, 2, 3, 4, 5 ciclos, apnea. ¿Sí? Entonces esa respiración de Cheyne-Stokes está relacionada con un problema de lo que estamos viendo, meningitis crónica. ¿Ya? Ahora seguimos la exploración física. Las lesiones cutáneas pueden ser una fuente significativa de material de biopsia. ¿En qué enfermedades? En la sarcoidosis, en la criptococosis, en el occidioidomicosis, blastomicosis o esporotricosis. ¿Ya? Entonces, estos son cuadros que están relacionados con la meningitis crónica. Podemos ver también que en el paciente, en la piel encontraremos vitiligo, ¿ya? Y la poliosis. Entonces pueden sugerir un síndrome de Koyanagi-Harada, ¿ya? Entonces vamos a ver estos estigmas en piel, ¿no? Entonces las adenopatías apuntan hacia una sarcoidosis. Ahora, linfoma o una tuberculosis o histoplasmosis con diseminación hematógena. ¿Ya? Ojo, entonces de todos estos cuadros, el que más se ve en compromiso de meningitis crónica, estamos hablando de la tuberculosis. También linfoma no Hodgkin, ¿ya? Bueno, estos por dónde se abren paso hacia las meninges es por la diseminación hematógena. Hace rato hemos visto los vasos, ¿dónde están? En la porción subarachnoidea, ¿ya? En ese espacio subarachnoideo y su diseminación va a ser hematógena. Un examen del fondo de ojo con la pupila dilatada puede mostrar lesiones en la retina en el síndrome de Behçet. Ojo, ¿eh? Entonces, pupila dilatada con lesiones en la retina, síndrome de Behçet. Entonces, sumado al síndrome que hemos visto anteriormente, que tiene problemas con la piel, el síndrome de Koyanagi-Harada, la sarcoidosis, tuberculosis, coccidioidomicosis o criptococosis. ¿Dónde vamos a ver esto? Vamos a tener que observar el fondo de ojo, el fondo de ojo. Es muy valioso, ¿no? Saber cómo se hace un fondo de ojo. Tempranamente ustedes tienen que aventurarse a ver el fondo de ojo, ¿ya?
El signo de la pupila de Argyll-Robertson es muy sugerente de neurosífilis. Entonces, si el cuadro es sífilis, que va a estar llevándonos a una meningitis crónica, entonces fijarse de esta pupila de Argyll-Robertson. Entonces nos orienta a la neurosífilis, que viene a ser la sífilis en su etapa terciaria o tardía. Ya, poco a poco vamos a conocer también esto, ¿no? De la neurosífilis. Es un tema que dentro de nuestro estudio de la infectología está programado, ¿ya? Bueno, de los antecedentes, ¿qué es lo que hay que preguntar? Mira, desde aquí acá abajo, que ustedes vean que el paciente puede tener VIH, claro. Entonces, que en el tiempo va a llegar a una meningitis crónica, ¿ya? La neurosífilis, ¿ya? Criptococosis. Y bueno, en el tema está incluido como, vamos a hablar de esto como un componente de enfermedad de diagnóstico diferencial que lleva a la meningitis crónica, criptococosis, ¿ya? Y ahora estamos hablando de la borreliosis del niño, ¿ya? Luego, la neurocisticercosis. Pacientes que acá, bueno, se nutren con carne de cerdo, ¿ya? Y dan neurocisticerco. Es un tipo de tenia, ¿no es cierto?, la que produce, ¿ya? Entonces, da esto, cuadro, y también vamos a ver que hay compromiso meningia crónico, ¿ya? Entonces, vamos a tener que hablar de los antecedentes y de ese de acuerdo a la exposición que tengan a cada uno de estos agentes eh, de- de- que causan enfermedades infecciosas, ¿no? Como la coccidioidomicosis, histoplasmosis, un tipo de hongo que se siembra en el tejido, ¿no?, de las envolturas del cerebro. Entonces vamos a ver que también los migrantes de los países donde la TB es prevalente tienen mayor riesgo de reactivación. Entonces hay pacientes que han sido tratados, ¿no?, por una tuberculosis, pero ya, bueno, han entrado a hacer su actividad normal. Es un paciente que viaja a países nórdicos, Europa, Estados Unidos, y de poco puede hacer también su meningitis crónica, porque hay una reactivación de su TBC, ¿no? Entonces, vamos a ver también cómo viven, dónde viven, la vivienda, ¿no? Donde alguien ha sufrido tuberculosis. Esos son los contactos, ¿no? Los contactos. Los contactos también hay que preguntar en los antecedentes. Cuando se elabora una historia clínica, tenemos que nutrir con todos esos datos. Tenemos que nutrir con todos esos datos. No se olviden, jóvenes, ¿ya? Entonces, para que lleguemos a un estudio y diagnóstico de meningitis crónica, le pedimos estudios, mira, desde resonancia magnética. Esta resonancia magnética es la que ayuda bastante para discriminar la meningitis crónica, ¿ya? Y la resonancia magnética con contraste es la prueba de imagen de elección para evaluar el cerebro y puede mostrar lesiones ocupantes del espacio intracraneales. Puedes darnos signos de hidrocefalia o focos parameningios, tales como infecciones por hongos, estamos hablando de histoplasma, ¿no?, de aspergillus, ¿ya?, así como actinomicosis de los senos paranasales o del oído medio, ¿ya? Entonces, el estudio que más ayuda es RM, resonancia magnética, ¿ya? El aumento de la anchura de la vaina óptica puede ser evidente en pacientes con edema cerebral o papiledema. Entonces, van a ver la vaina óptica ensanchada. Ya el edema cerebral en estos pacientes está ya, y también lleva a papiledema, con estudio de fondo de ojo. Entonces, pueden verse granulomas en el cerebro de pacientes con tuberculosis o meningitis criptocócica o por histoplasma. Si vemos que hay granulomas en el cerebro producto de la tuberculosis, se va a hacer notorio, ¿no? Son como unas formaciones
redondas, ovaladas, ¿ya? Incluso con calcificación. Entonces estamos hablando de ¿qué? De neurocisticerco, ¿ya? Y, y cuando hay ya unas imágenes de granulomas de tuberculoso, ya, también eh, elípticos, ¿no? Sí, ¿no? Y con halo, ya, entonces vamos a ver que la discriminación sea una tuberculosis. Ya, el neurocriptococo también, que acumula bastante líquido, ya, y edematiza el cerebro, ya, así como el histoplasma, van a dar, ¿no? Este tipo de granulomas, ¿ya? Entonces, los pacientes con blastomicosis o nocardiosis suelen tener uno o más abscesos cerebrales, además de meningitis crónica. Y vamos a hablar de los abscesos cerebrales. Estos pacientes con blastomicosis o nocardiosis van a llevar a hacer este tipo de alteración. Bueno, ahora el estudio del líquido cefalorraquídeo. Ya hemos hablado, miren, por parte estamos hablando, ¿ya? Entonces, y ahora vamos a ver, la presión de apertura suele ser superior a 120 milímetros de agua cuando se mide en decúbito lateral, no se hace una punción lumbar. Miren cuán alto es, mira, 120 milímetros de agua. Ya el otro día hemos hablado de 20 como límite, ¿no? Para decir que hay una hipertensión endocraniana. Y acá tiene 120. Entonces es un pic ya establecido, ¿ya? Entonces, las concentraciones de glucosa menores de 40 miligramos por decilitro son un indicador fiable de meningitis crónica por micobacterias o fúngica. Ojo, miren, entonces hacemos una punción lumbar, encontramos glucosa, hipoglucorraquia, menos de 40. Entonces, dejemos de estar pensando en otras cosas, centrémonos a las micobacterias o a los hongos, ¿ya? También es infrecuente en sífilis, la enfermedad de Lyme, infecciones parameningias o en la mayoría de los casos no infecciosos, ¿ya? Entonces, estamos viendo de esta forma el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? También los pacientes con los valores más bajos de glucosa en líquido cefalorraquídeo tienen las cifras más elevadas de recuento celular, ojo, ¿ah? Si baja glucosa, hay más células que están ahí, ¿no? Entonces hay una pleocitosis y hay más proteínas, ojo, más proteínas, más células y glucosa baja. Pero hay una excepción a esta regla, siempre hay una excepción, ¿no? Entonces la hipoglicemia intensa con un recuento celular o una concentración de proteínas prácticamente normales debe sugerir una meningitis carcinomatosa, ojo, ya, este es una que se sale de la regla, ¿no? Hipoglicemia intensa con un recuento celular y una concentración de proteínas prácticamente normales, no están altas, sugieran a meningitis carcinomatosa, ¿ya? Entonces es obligatorio hacer el cultivo de una cantidad suficiente de líquido cefalorraquídeo para lograr el aislamiento óptimo de hongos y del Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? En la sangre periférica, ¿qué hacemos? La serología puede ser de ayuda ¿en qué? En coccidioidomicosis, en brucelosis, solo la aglutinina, que hay que verlo, entonces enfermedades de Lyme y sífilis, ¿no? Entonces hacer exámenes de sangre periférica. Entonces, en pacientes con un síndrome clínico compatible con neurosífilis, pero una BDRL o RPR negativas, ¿no? Entonces, ya se debe solicitar una prueba de treponema, o sea, hay que hacerle lo que se llama el, la prueba FTA, ¿no? Aparte de estos puestos que son reagininas, o sea, son con reaginina, ¿no? Estas pruebas, pero la otra es con FTA, entonces son pruebas más selectivas para descartar treponema. Ya, puede realizarse pruebas de determinación de antígenos séricos del criptococo o histoplasma, aunque la determinación del antígeno de histoplasma en la orina es preferible a la sérica, ¿ya? Muy bien, entonces, nosotros estamos bien hasta acá, pensando, ¿ya? Entonces,
Sigamos. Ya, ahora hay etiologías individuales de las meningitis crónicas. Son varias, ¿ah? Solamente he visto por conveniente ilustrarles la meningitis criptocócica y la tuberculosa, ¿ya? Entonces, en meningitis criptocócica, entonces hablamos del Cryptococcus neoformans, o también la otra especie es Cryptococcus gattii, ¿no? Son causas más frecuentes de meningitis fúngica, ¿ya? Sobre todo estos están relacionados con el VIH, pacientes con VIH. ¿Ya? Los síntomas pueden ser insidiosos, con cefalea de semanas o meses de evolución, y la demencia puede llamar la atención. A unos que han perdido la memoria, vean esa parte, bueno, ¿no? Entonces, y tienen pues VIH, y que también ni se lo saben, bueno, entonces estos síntomas están presentes, ¿no? Ya, vamos a ver meningitis criptocócica, las lesiones cutáneas pueden preceder a los síntomas meningios en alrededor del 10% de los pacientes y son útiles para el diagnóstico. Entonces hay que observar las lesiones cutáneas. Ahora, pedir cultivos de líquidos cefalorraquídeos en pacientes ya con SIDA y meningitis criptocócica se vuelven positivos en unos pocos días. No, pero los cultivos de líquidos cefalorraquídeos de los pacientes con cuadros insidiosos pueden requerir una incubación durante 2 semanas y el cultivo de más de 1 mililitro de líquido cefalorraquídeo. Bien, entonces, cuando nosotros acá, obviamente les van a pedir un examen de tinta china, ¿ya? Va a ser positivo, entonces estamos frente a neurocristococo, ¿ya? Entonces ahí vemos una imagen fúngica de criptococosis, ¿ya? El cerebro por ahí alterado, y acá edema. Entonces, ¿qué pasa? Que el neurocristococo va a causar alteración de lo que vienen a ser estos plexos coroideos. Entonces, los plexos coroideos se alteran. Entonces, estos plexos coroideos van a hinchar porque van a hacer que el líquido cefalorraquídeo se produzca más y se acumule más. Entonces, de ahí que esto tiene connotación de dar una hipertensión endocraniana. El paciente con una cefalea intensa se manifiesta y dilatación de las convulsiones del cerebro, y cuando ven imágenes hay un borramiento de estos, de los surcos, ¿ya? Entonces acá tenemos, bueno, es el texto es Mandel, ¿no? Entonces tienes que diferenciar de las meningitis crónicas. Entonces tienes que hacer diferenciar entre micosis, ya que hemos visto el neurocristococo, coccidioides, histoplasma, candidiasis, esporotricosis, blastomicosis, los mohos, ¿no? Algunos como aspergillus. De bacterias, micobacterium tuberculoso a la cabeza, sífilis, ¿no? Ya, treponema, ¿no? Enfermedad de Lyme, actinomicosis, nocaris, brucelas, ¿ya? Los parásitos, acantoamebiasis, cisticercos, ¿ya? Ahora el virus meningoencefalitis por virus ECO, ¿ya? Pues, neurocirugía, en la neurocirugía cuando hay una derivación de líquido cefalorraquídeo infectado, cuando se pone una válvula de Pudens, ¿no? En la región parietal, y por ahí se hace una punción, o sea, hay un catéter que se llama la válvula de Pudens, que sustrae el líquido cefalorraquídeo mediante digamos, una bomba y saca hacia el peritoneo. Entonces está conectado por un dispositivo, ¿no? de catéter hasta el peritoneo. Ya, entonces el líquido cefalorraquídeo que no se drena, entonces, internamente, ¿no? Por propio encéfalo, entonces esto sale hacia afuera mediante una válvula de Pudens. Entonces, estas derivaciones del líquido cefalorraquídeo se pueden infectar, entonces causan una meningitis crónica,
Entonces, material protésico infectado, por lo mismo. Entonces, los tumores, entonces los gliomas están ahí. Entonces, otros tipos de cuadros, como hemos mencionado, el síndrome de Bock, Koyagani-Harada, ¿no? Y síndrome de BC también hemos visto, ¿no? Y el líquido psicorrígido es el examen, ¿no?, que orienta al diagnóstico. ¿Ya? Entonces, acá mencionamos unos grupos de meningitis causadas por coccidioides, por histoplasma, por candidiasis, por esporotricosis, por blastomisis y por feoifomicosis, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos cuadros se están detallando, ¿no?, paso a paso en el texto de Mandel, ¿ya? Entonces, ahora hablemos de la meningitis tuberculosa. Entonces, saben que la tuberculosis es una enfermedad, ¿no?, causada por Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo ácido alcohol resistente y tiene unos ácidos micólicos en su estructura, los cuales van a tener una forma de virulencia y que van a obstruir a veces los conductos linfáticos y van a producir cuadros de edema, ¿ya? Entonces, la meningitis tuberculosa es probablemente la causa más frecuente de meningitis crónica, y debido a que el diagnóstico puede ser difícil, el Mycobacterium tuberculosis es el agente infeccioso que debe tratarse de forma empírica cuando todas las demás medidas diagnósticas han fallado. Y así se estudia todos los microorganismos. Finalmente nos vamos a quedar con la TB, ¿no? Y se trata este cuadro. ¿Ya? La fiebre, las lesiones miliares en el pulmón y la retina, la mielosupresión y la hepatoesplenomegalia pueden preceder a la enfermedad sistémica, ¿ya? Entonces, acá las lesiones miliares. Si hablamos de lesiones miliares en la TB, en la placa de rayos X de tórax, la vamos a observar, ¿ya? Entonces, en la placa de tórax se ve las lesiones miliares como son unos micronódulos, ¿no? Micronódulos, un empedrado que tiene el pulmón, ¿no?, de micronódulos en la placa, ¿ya? Entonces, la mielosupresión y la hepatoesplenomegalia pueden preceder a la enfermedad sistémica, mientras que la cefalea seguida de un síndrome confusional y coma auguran un mal pronóstico para la enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, hablemos de la radiografía de tórax. Solo muestra alteraciones en la mitad de los pacientes. Ojo, pero ya hemos llegado al 50% al menos para corroborar. Entonces, si nosotros estamos frente al cuadro de meningitis crónica, tómele una placa de tórax, tómele el paciente una placa de tórax y va a ir bien con eso, ¿ya? Y te diagnostican ahí los micronódulos y van a encontrar una TB miliar, ¿ya? La prueba cutánea de la tuberculina también, que viene a ser otro, entonces se llama, dentro de lo que viene a ser el diagnóstico de la TB, es un antecedente inmunológico, ¿no? Entonces ahí tenemos el PPD, ¿no?, de la prueba de la tuberculina. Nos puede ayudar, ¿no? También hay pruebas con interferón G. Algunos casos pueden ser negativos, ¿no? Y no apoyan ni descartan el diagnóstico, pero sí se ve, ¿ya? Entonces, la resonancia magnética puede ser normal o mostrar pequeñas lesiones en los surcos corticales o hidrocefalia, ¿ya? De ahí que la meningitis tuberculosa es frecuente la hipoglucorraquia, que quiere decir el consumo de glucosa por debajo de 40, pleocitosis, cantidad de polímeros nucleares llegarán a 85%. ¿Ya? Entonces, y el aumento de la concentración de proteínas, ya nos inclinamos por tuberculosis, meningitis tuberculosa. Acá se habla de la adenosina desaminasa, lo que se llama el ADA. Adenosina desaminasa puede estar aumentada en líquido cefalorraquídeo, pero no es más útil que la
hipoglucorraquia. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto medimos el ADA? El ADA dice que 4 o 5, 5 es positivo en líquido cefalorraquídeo y nos inclina a la idea de tratamiento anti-TB. Aunque muchos laboratorios de referencia ofrecen el diagnóstico de PCR, pero PCR dificulta su interpretación y el tratamiento empírico de la tuberculosis. Ya, entonces, mientras vamos a buscar laboratorios y otros para decir si es tuberculosis, y dejando de lado que ya se ha hecho un diagnóstico en base a epidemiología, pues los antecedentes, si el líquido cefalorraquídeo tenemos un ADA de 5, ya tenemos pleocitosis, hipoglucorraquia, aumento de las proteínas del cefalorraquídeo. ¿Qué estamos pensando? Estamos pensando que sea una meningitis tuberculosa. Y darle el tratamiento de cajón, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo la tuberculosis miliar, cómo se comporta. Ya, estas formación de granulomas. Granulomas. ¿Ya? Entonces esto es una imagen en el laboratorio de patología, ¿no? Y estas características de la TV miliar diseminada del sistema nervioso central. Bueno, en el diagnóstico de meningitis crónica tenemos que recordar otra vez la resonancia magnética potenciada con gadolinio, del que hemos hablado, de las imágenes. Estudios de líquido cefalorraquídeo, cuando se puede hacer biopsia quirúrgica, pero tiene bajo rendimiento. Ojo, bajo rendimiento. ¿Ya? Y de por ahí, las pruebas con PCR también está adquiriendo un papel progresivamente mayor. Entonces, PCR, ¿ya? Reacción de la cadena de la polimerasa. Ahora, en cuanto al tratamiento, de todos modos, si vemos y nos inclinamos por TB, es empírico, ¿no? Directamente vamos al tratamiento de la TB. Entonces, ¿cómo se trata la TB? La TB se trata con 4 drogas, ¿ya? El núcleo, pues el que va a ir a detener la multiplicación de los bacilos de Koch. ¿Quién es? Rifampicina isoniazida. Rifampicina isoniazida. ¿Ya? Y los que son esterilizantes, o sea, que van a ver todo lo que es del complejo donde está el calcium a sus alrededores, hay todavía bacilos, entonces, que van a esterilizar, quienes son etambutol y piracinamida. Entonces, estos 4 antituberculosos forman parte del esquema estandarizado, ya estandarizado. Entonces, todos tienen que pasar por estos 4 antituberculosos para hacer el tratamiento adecuado de una TB meningia, la TB meningia. Entonces, acá varios pacientes hemos tenido, ¿no? En el Hospital Médico Trump con TB meningia. ¿Ya? Y se llevó al diagnóstico, a veces en algunos tardío, pero en otros ya se aventuró a darle el tratamiento anti-TB, el cuadro se ha controlado y los déficits neurológicos se han limitado, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuánto tiempo se da el tratamiento de la TB? El tratamiento de la TB se da 9 meses en TB meningia, 9 meses. En los otros tipos de TB se dan solo 6 meses, 2 meses continuos todos los días y los 4 meses interdiario, ¿no? Pero la TB también no, se empieza 2 meses y después interdiario hasta ¿cuántos meses? Tenemos a 9 meses, 7 meses más, ¿no? Bueno, hablando de los corticoides como prednisona, puede producir un deterioro en una meningitis fúngica. Entonces, no darle prednisona de cajón, sino tiene que ver cómo evoluciona ese paciente. Y si estamos frente a una meningitis por histoplasma, por
en el mismo, ¿no? Criptococo, o estamos hablando de aspergillus, puede deteriorarnos más, ¿no? El problema, meningio. Ahora, los corticoides mejoran temporalmente la hipoglucorraquia, ¿ya? La fiebre, el edema cerebral en las imágenes mediante resonancia magnética. Acá sí tiene que hacer seguimiento con resonancia magnética. Entonces, corticoides, ¿no? Van a mejorar, no temporalmente, la hipoglucorraquia. Si el paciente está con fiebre, mucha fiebre, entonces le damos corticoide. Y si está hinchado el cerebro, con cefalea y síndrome de hipertensión endocrinal, entonces empezamos con dexametasona, 4 miligramos cada 8 horas. Y progresivamente vamos retirando también, porque un corticoide se hace un destete, ¿no? Se va quitando poco a poco el fármaco, no bruscamente, ¿no? Bueno, entonces hasta acá hemos llegado acerca de lo que viene a ser la meningitis